Lo has sentido, ¿verdad? La soledad de ser diferente, el malestar de ver lo que otros no ven. Schopenhauer lo anticipó. Él vio el aislamiento de la inteligencia mucho antes que tú. Antonio siempre soñó con el éxito. Desde niño, su vida fue una carrera hacia la cima, convencido de que si alcanzaba ese ideal, todo caería en su lugar. La carrera perfecta, el salario soñado, el respeto de los demás. Pero no era así. A medida que ascendía en su carrera, se adentraba más en un abismo de soledad. La búsqueda incesante de logros lo llevó a ignorar lo que verdaderamente importa. Se olvidó de la familia, de los amigos, de su propia salud. Cada ascenso en su trabajo, cada nueva meta, era como una chispa que iluminaba brevemente su vacío interior. Pero luego, rápidamente, se desvanecía, dejándolo más solo que antes. Te dijeron que la inteligencia atraería admiración, que el pensamiento crítico te brindaría comprensión. Pero no fue así. En lugar de eso, te aisló. No puedes encajar, ves demasiado, sientes demasiado. Antonio, encerrado en su mundo de ambiciones, perdió el contacto con las personas que realmente lo amaban. El éxito se convirtió en una trampa dorada y la soledad en su compañera constante. Cada reconocimiento que recibía era un recordatorio de su aislamiento. Mientras sus colegas celebraban, Antonio se encontraba en la esquina, observando, sintiendo la desconexión crecer en su pecho. La incomprensión de los demás lo empujaba hacia una espiral descendente. Cuantas más veces intentó abrirse, más se encontró con miradas de desaprobación. La gente teme a los que cuestionan su realidad. La sociedad rechaza la profundidad porque amenaza su comodidad. Mira tu propia vida. ¿Cuántas veces fuiste malinterpretado, aislado, descartado como demasiado intenso? Fue en medio de esos pensamientos que la crisis llegó. Una tarde, después de otra semana estresante, Laura, su esposa, le dijo: ¿Vas a seguir así? Nos estás dejando atrás. ¿Cuándo vas a parar? Ese momento fue un golpe, un grito de auxilio disfrazado de amor. Un momento de claridad desgarradora. La carrera de Antonio lo había llevado a la soledad y al desarraigo. Se dio cuenta de que había cambiado a traer a su familia por una imagen de éxito que nunca podría llenar el vacío en su interior. El eco de las palabras de Laura resonaba en su mente, retumbando en cada rincón de su conciencia. Se encontraba atrapado en una celda de logros, pero las barras eran invisibles. La carrera hacia la cima lo había dejado cansado y vacío. Ahora, Antonio comienza a entender que su búsqueda frenética de éxito era un intento desesperado de llenar un vacío interno. Se da cuenta de que el verdadero éxito no se mide en cifras o títulos, sino en las conexiones humanas que ha descuidado. La filosofía de Schopenhauer toma forma en su mente. El deseo insaciable nunca trae felicidad. En sus profundas reflexiones, Antonio establece que la verdadera profundidad incomoda, y esa incomodidad ha sido la raíz de su soledad. En lugar de seguir persiguiendo metas que solo alimentaban su vacío, decide hacer una pausa. Una pausa para explorar su interior, para reencontrarse con lo que realmente significa vivir. A medida que se aleja del camino de la ambición sin sentido, Antonio abraza su soledad. No es castigo, es libertad. Cuanto más deja de buscar la aprobación de quienes no pueden comprenderlo, más se reconecta con su esencia. Comienza a dedicar tiempo a su familia, a disfrutar de esos momentos simples que había ignorado. Paseos por el parque, risas compartidas, conversaciones profundas. La felicidad no reside en los logros externos, sino en el amor y la conexión con aquellos que realmente importan. A medida que su vida se reestructura, Antonio empieza a notar los cambios en su interior. La rabia, la frustración, la ansiedad comienzan a desvanecerse. Cada día se siente más ligero. Sus hijos lo miran con admiración y la relación con Laura florece nuevamente. Se da cuenta de que no necesita ser un titán del éxito para ser valioso. Lo que realmente importa son las pequeñas cosas, una sonrisa, una mirada que dice más que 1000 palabras, el calor de un abrazo. La soledad se transforma en un espacio de reflexión y crecimiento personal. Antonio empieza a comprender que las conexiones no son solo necesarias, son esenciales. Cuando se sienta en la mesa a cenar, no está pensando en el siguiente proyecto o en un ascenso. Está presente, está con su familia, está sintiendo. Esa es la verdadera victoria.
En su búsqueda por encontrar el sentido de su vida, se da cuenta de que ha renunciado a la superficialidad del éxito por la profundidad de la conexión emocional. El mundo sigue girando, lleno de superficialidad, pero él ha encontrado su camino. No ha dejado de lado su ambición, simplemente la ha reorientado. Ahora, su objetivo es construir relaciones significativas y disfrutar del momento presente. La libertad que encuentra en su soledad no es un signo de debilidad, sino de fortaleza. La verdadera calidad de vida no se mide en éxitos externos, sino en la paz interna que construyes. Mientras el mundo sigue corriendo en un eterno ciclo de superficialidad, tú eliges el camino del entendimiento, del amor, de la conexión. La historia de Antonio no es solo suya, es la nuestra. Y es hora de despertar. La valía no está en lo que logras, sino en quienes eres y en cómo te conectas con los demás. Esa es la verdad que Antonio descubrió en su viaje. La brutal realidad es que en un mundo que prefiere dormir, despertar puede costarte la conexión. Pero la libertad que encuentras en tu soledad puede ser tu mayor fortaleza. Así que, amigo, cuando sientas el peso de la soledad, recuerda: no estás solo, estás despierto. El despertar de Antonio fue un proceso doloroso pero necesario. Se dio cuenta de que había vivido en un estado de complacencia, atrapado en la ilusión de que el éxito profesional llenaría los vacíos de su vida. En medio de la vorágine laboral, había perdido la esencia de lo que significaba ser humano. Al observar a sus hijos jugar, sintió una punzada de añoranza por esos días en los que la simplicidad era sinónimo de felicidad. Al mismo tiempo se sintió agradecido por la oportunidad de cambiar. Esa gratitud se convirtió en el motor que lo impulsó a seguir adelante. La transformación no ocurrió de la noche a la mañana. Pero cada pequeño paso fue una victoria. La sabiduría de Schopenhauer resonaba en su mente. La libertad es la única cosa que vale la pena. Antonio comenzó a valorar cada momento, cada gesto, cada mirada. Aprendió a escuchar no solo a las palabras de los demás, sino al silencio que a menudo dice más que 1000 palabras. La comunicación con Laura se volvió más fluida. Hablaban de sus sueños, de sus temores, de sus anhelos. La conexión que habían perdido se fue reconstruyendo, ladrillo a ladrillo. Cada noche después de cenar, Antonio y Laura se sentaban juntos a hablar. Las conversaciones se extendían más allá de lo cotidiano. Compartían libros, discutiendo ideas y reflexiones que solían guardar en un rincón de sus mentes. En esas charlas profundas, Antonio descubrió una nueva faceta de su esposa, una mujer llena de sueños y pasiones. Se dio cuenta de que detrás de su apoyo incondicional había un ser humano que también deseaba ser escuchado y comprendido. La soledad de su matrimonio se desvaneció, reemplazada por una conexión genuina, tejida con el hilo del entendimiento mutuo. Antonio comenzó a tomar conciencia de los pequeños momentos que antes pasaba por alto. Un paseo por el parque se convirtió en una aventura. La risa de sus hijos resonaba como una melodía que llenaba el vacío que había sentido por tanto tiempo. La vida se convirtió en algo más que una carrera hacia la cima. Se transformó en una celebración de lo cotidiano. Comprendió que cada día es una oportunidad para aprender, para crecer y para reconectar con aquellos que realmente importan. Con el tiempo, Antonio también aprendió a establecer límites. Se dio cuenta de que no podía ser todo para todos. La presión del trabajo, la necesidad de destacar, la búsqueda del reconocimiento, todo eso ya no tenía cabida en su nueva forma de vivir. Comenzó a decir no a compromisos que lo alejaban de su familia. Aceptó que la vida es un equilibrio entre el trabajo y el hogar, y que la verdadera esencia de la vida no se encontraba en lo que logra, sino en cómo vive. La transformación de Antonio fue como una flor que comienza a abrirse en la primavera. Los colores vibrantes de su vida comenzaron a florecer a medida que se alejaba de la oscuridad de la ambición desmedida. Cada día era una nueva oportunidad para abrazar la vida en su forma más pura. Al mirar hacia atrás, se dio cuenta de lo lejos que había llegado. La soledad que una vez lo asediaba se había convertido en su aliada, enseñándole a ser fuerte y a encontrar su propio camino. Un día, mientras paseaba por el parque con sus hijos, se detuvo para observar a su alrededor. La risa de los niños, el canto de los pájaros, el aroma a tierra húmeda y flores frescas. Todo parecía cobrar vida de una manera que nunca había notado antes. En ese instante comprendió la profundidad de la vida. No requería de logros monumentales ni de aplausos. La felicidad
estaba en la simplicidad de los momentos compartidos. La historia de Antonio no es única, es una reflexión de lo que muchos sienten en esta sociedad apresurada. Demasiado a menudo nos dejamos llevar por el ritmo frenético de una vida que parece dictar lo que debemos hacer y cómo debemos ser. Nos olvidamos de lo que realmente importa. La búsqueda de la autenticidad es un camino lleno de obstáculos, pero es un viaje que vale la pena emprender. El verdadero desafío de la vida está en descubrir quiénes somos realmente, más allá de las máscaras que usamos para encajar en un mundo que a menudo no nos comprende. Antonio eligió el camino del autoconocimiento, aceptando tanto sus debilidades como sus fortalezas. La aceptación de uno mismo es el primer paso hacia la verdadera libertad. Hoy, en su nuevo estado de conciencia, Antonio se siente más conectado que nunca. Cada día es una nueva lección. La paz que ha encontrado en su interior se refleja en su vida exterior. La relación con su esposa y sus hijos florece, y la soledad ya no es un enemigo, sino un espacio donde encuentra su autenticidad. Lecciones de vida que no se enseñan en libros ni se aprenden en conferencias. Son comprensiones que solo surgen a través de la experiencia. No estás solo. Estás despierto. Y en tu despertar descubres la verdadera esencia de la vida. No es el destino, sino el viaje de ser tú mismo, con todas tus complejidades y belleza. Así que, cuando sientas que la vida te empuja hacia un camino que no deseas seguir, tómate un momento. Respira, redescubre lo que realmente importa. Esa es la clave, esa es la libertad.